¿En qué año dice? Le pregunta. Más o menos, ¿en qué año entró Amparo? ¿En qué año entró? Dice. Más o menos en el 36, ¿no? No, ese nació. No, Pero todavía no conozco. Ya. todavía no grabé. Señora, ¿cuáles son sus nombres completos? Yo me llamo José Fedilma Baluarte García. ¿Cuándo nació usted? Un 7 de diciembre, pero no me recuerdo el año. ¿Cuántos años tiene? Yo ando como... ¿Ah? 71 años tiene. 71 años. 71 años. 71 años, sí. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Chone, En Chone. sí. ¿Y quiénes fueron sus padres? Mi padre fue Agapito Domingo Baluarte, Lor, Ya. ¿Su mamá? María García Loza. ¿Y ellos de dónde eran? Mi padre era colombiano, mi madre era manabita, ¿De dónde era ella? de Chone mismo. De Chone mismo. De Chone mismo, sí. ¿Y le contaron cómo se conocieron? Sí, sí me contaron. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 8. 8 hermanos. 8 ¿Y hermanos. usted es mayor, menor? ¿Cuál es usted? De las menores. De la tercera, Es la tercera. ¿De De la- arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Sí, O sea, usted es la quinta más o menos. a lo mejor, No dice que son 8, entonces usted es la quinta. sí. Ya. Así, ¿no? O la tercera. O la tercera, claro. Ya. ¿Cómo se conocieron sus padres? Mis padres se conocieron porque eran choneros mismos, de Chone, manavitas. Pero él dice que era colombiano. Mi padre fue colombiano porque cuando andaban las batallas de las guerras, mi abuelo se quedó enamorado de mí, se escabulló de la guerra porque se sentía apasionado de mi abuela Teresa Lor. Entonces cuando ya vinieron a buscar a mi abuelo, como las batallas que hacían, pues antes, pues, ¿no? Que antes no habían los militares nada, sino que las guerras. Entonces él se escapó y se quedó porque se sentía enamorado de mi abuela, Teresa Lor, una elegante señora. Entonces cuando regresaron a buscarlo, ya él lo esquivaron la familia, las amistades. Ya él se quedó. De ahí vino el nacimiento de nosotros. Pero el apellido de nosotros es poco. Es único, madre. Sí, Baluarte. Es único. Baluarte. Baluarte. Ya. ¿Y sus primeros años, dónde los pasó usted? Yo mis primeros años los pasé en Chone y en Bahía. ¿Hasta los cuántos años estuvo usted en estos lugares? En estos lugares, En Chone, en Bahía, por ejemplo, ¿a los cuántos años salió de Chone usted a Bahía? de unos 8 años. 8 años. 8 años. Porque allá en Bahía terminamos la primaria. Y luego se fueron a Bahía. No, en Chone comenzamos los primeros años de estudio. Ah, ya. De ahí fuimos a Bahía. Allá terminamos. Ahí ya, como murió el finadito mi padre, se los acabó ya. Antes no había como ahora los colegios secundarios, así pues. Sino que ya el que terminaba 6º grado ya podían salir a dar clases a partes lejas, así. Como antes no había escuelas como ahorita hay, pues no. Era bien difícil los padres de familia educar los hijos. Entonces contrataban así personas para que fueran a enseñar a la niñez, que no sabían. Sí. A mí me tocó una de esas cuando ya mi padre murió, como les dije, porque ya se había acabado él y la familia los llevó a trabajar para allá, a un familiar que había, que los niños no sabían, como unos 30 niños, no sabían nada, jóvenes, ya niñas para casarse y no sabían ni firmar. Entonces yo ahí le di un poco, de mi poco saber, 3 años. A los 3 años me casé y me vine para acá. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? 19 años, 19 años. 19 años. Y ahí se vino acá al Carmen. Sí, me casé con mi esposo y me trajo él para acá. O sea que él me quería dejar donde mis suegros, pero yo no quise dejarlo. Me vine con él siguiéndolo porque ¿Por qué? lo quería bastante yo. El celo. No,
No. Ahí no existía celo, amor, Amor, amor. ¿a dónde me va solo? ¿Ah? No, nada de eso, sino que yo lo quería bastante y no lo quería dejar venir solo, en eso me vino. Bueno, él también me dijo que le daba pena dejarme y me trajo. Usted lo quería atender. Sí, yo quería estar a los lados de él. Pero fue bien difícil la venida. ¿Por qué? Ay, era terrible. Le conversara yo no quisieran creer. Mi suegro le preparó buenas bestias que tenía para que me trajera. Ahí vino una cuñada de él también, venimos dos parejas. Mi cuñado con la señora y yo con mi esposo, eran hermanos. Cuando veníamos teníamos que pasar unos ríos así, el agua hasta el pescuezo en la bestia. Ellos tenían que coger la bestia despacito para nosotros pasarlo. 3 días andando en agua, las manos se me pelaron, las piernas se me hicieron nacido. Nunca sabía yo andar en bestia. Pero así despacito, despacito llegamos de una señora que fue madrina de matrimonio. Era cuñada de él y hermano de mi esposo. Y ya llegamos ahí, donde llegábamos a la posada éramos bien acogidas, bien protegidas con un familiar completo. Y así avanzamos hasta que llegamos acá. A los 4 días llegamos allá donde íbamos a la posada propia. ¿Y ustedes vinieron fue en la época de que había sequía, por ejemplo? En diciembre, pero es que ya en diciembre antes llovía bastante, pues. En el mes de diciembre, porque yo me casé casi a fines de noviembre. ¿Y en qué año llegaron acá al Carmen? No recuerda. No me recuerdo. ¿En el 60 tal vez? A la finca. Sí, No, no me recuerdo. no se recuerda. No me recuerdo. Porque hubo una migración de la gente de Chone por los problemas de sequía que había en ese tiempo. Y se vinieron acá al Carmen. Dice que esto eran solo montañas, bosques. Ha de haber sido, pues, no me recuerdo qué época, pero para allá llovía bastante. Para allá donde fuimos, el río de Ñauza, sí lo han escuchado, de Chone. Estaban hondos esos ríos. Eso es estero. Ya el camino estaba en parte resbaloso, en parte seco. Y bueno, avancemos con el tema del viaje. ¿Cuándo llegaron? ¿A dónde llegaron? La primera posada fue donde un compadre Galolor, el primer día. La segunda día fue donde una señora que era mamá de mi concuñada y madrina. El tercer día donde mis padrinos de matrimonio. Ahí llegamos, ahí estuvimos 2 días descansando y después ya los fuimos allá donde ellos tenían la casa, a la montaña. No era todavía, era montaña silvestre, que a mí me seguía el tigre, el león, cuando bajaba así a la orilla de los esteros. Mi esposo tenía que estarme cuidando. Cuando bajaba hacia lavar, me subía agua para que lavara arriba. Y allá hicieron su casa, su morada. Sí, allá hicimos la casa. Allá formamos el hogar, todo. Después que nosotros entramos fue que la gente poco a poco fue entrando. En esa época no se conocían, señores, familias blancas, puros morenos. Pero buena gente. Y fruto del amor con su esposo, ¿cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos, niña Amparo? 7 con el muerto. 8. 8 hijos. 8 hijos, sí. Y acá usted ya no dio clases. ¿Qué hizo usted por acá? No, yo ya acá me dediqué a los trabajos que había que hacer, ayudarle a trabajar, así lo que yo podía ayudarle, porque a mí me gustaba bastante el campo. Y me iba detrás de él a ayudarle a hacer cualquier cosa, más que la compañía, pues, cuando todavía no tenía bebé. Ya cuando tenía bebé ya me quedé en la casa con los niños. Ahí nosotros para deber de comer teníamos que apañar palma real, que antes había bastante palma real. Yo para que mi esposo, él cargara la palma real, yo ponía maquitas
para poner a los niños a mecerlo y él iba a dejar a la casa la palma. Para secarla y se despulpaba, se le sacaba la cáscara amarilla y la cáscara, esa babita amarilla que quedaba por dentro, la poníamos al sol y esa la secábamos, la golpeábamos y la apañábamos el grano y la vendíamos. 2 sacos, 3 sacos, para de verde con eso comer. La canoa llegaba por el río, cada 15, cada mes. Entonces nosotros así teníamos, hasta que después fuimos criando puerquitos, cosechitas. Sí. ¿Y usted también navegó por el río? Bastante, pues. ¿Cómo era esa travesía? Esa travesía era ya después, primeramente cuando me tocó a mí de salir, salimos por balsa, boyas. Antes vendían la boya, la caña. Esas cosas también mi esposo sacaba para vender y comer la comida. Y también me tocó viajar a Pichincha así mismo, pero ya eso fue más después, ya a largos tiempos ya. Ya después de eso comenzaron a subir las canoas de motor. Ya ahí se los hizo ya de canoa de motor. Antes viajábamos por Pichincha. Y ahora después viajábamos acá arriba a Río de Oro, a Daule, lo que es la represa Daule Peripa. En esa época todavía no estaba represado el río. ¿Y cuánto se tardaban en viajar? De ahí para arriba. Sí. 3 horas, 2 horas. Para Pichincha era todo el día, hasta con la noche. ¿Y ahí sacaban los productos a vender ustedes? Sí, ahí sacábamos los productos. Pero en motor, en canoa de motor, en balsa eran hasta 1 semana, agua abajo. Ahí se hacía hornito y se cocinaba, se comía y se dormía, hasta que llegáramos. ¿No sentía temor? No, yo soy un poco valiente también, sí, pero el Señor me daba resistencia también. ¿Y el amor? El amor también. El Señor se entrevenía en nosotros y ahí estuvimos juntos hasta que Dios me lo llamó. Aquí estoy sola también, me he quedado, a la compañía de mis hijas, mis yernos, de mi familia. Oiga, ¿y alguna vez usted escuchó que se viró alguna balsa, una canoa, se desbarató alguna balsa? De esas muchas veces. Siempre hay esos peligros, ahogados, cadáveres. ¿Hay alguna especial que usted recuerde? Sí. ¿Cuál es esa? Un señor apellido Luca. Él se ahogó con una hijita. ¿Se ahogó con una niña? Con una niña, sí. Y mucho de eso, sino que como yo no salía de casa, yo siempre estaba en la casa, no les tenía conocimiento. Pero algunas veces se hubieron ahogado. Usted antes también nos contó que aprendió muchas cosas de su mamá, que las pudo aplicar luego cuando usted ya se casó y vino acá y fue allá a la finca y casi no había gente. No había Entonces, gente. usted era la que ayudaba. Sí. Cuéntenos esa parte de las cosas que usted aprendió con su mamá y luego le sirvieron para cuando estuvo. El futuro. Ajá. Sí. La verdad que mi madrecita era la situación económica. Y antes no había que sacaban a la señora a dar a luz hacia los pueblos como ahora. No, sino que en el campo, en la casa de ella, nomás daban a luz. Y ahí buscaban personas quien las viera. ¿Comadronas? Comadronas, sí. Ellas las veían y muchas veces las cuidaban hasta los 8 días, 9 días, según quedara de salud. Entonces yo ahí me apliqué un poco. Siempre mi mamacita me llevaba a mí para que le pasara trapo caliente a la cama, bebidas, caldo de gallina, chocolate, porque antes con eso se ayudaba al parto de las señoras, brasa para calentarlas y bueno, en fin, oraciones que mi madre
oraba al Señor también. Y yo ya estaba grande y siempre escuchaba, pero silencio me quedaba. Antes pues los señores mayores no les gustaba que las niñas conversaran ni vieran, pues en ese caso ellos no, siempre los dejaban que nosotros no viéramos, pero uno es inteligente, el muchacho, usted sabe, la juventud siempre, ¿no? Entonces, bueno, y ya de ahí, pues cuando ya mi madrecita veía a esas señoras de parto, de aborto, le gustaba llevarme porque yo le ayudaba rápido a calentar trapo, algo para la paridora. Cuando estaban arreglando el bebé, pasarle el agua caliente para bañar el niño, las brasas, porque antes era con brasas que los calentaban, las criaturitas y todo. Después que ya arreglaban la paridora. Y ya yo le hacía todo eso a mi mamá, le ayudaba. Y de la cual yo aprendí un poquito. Y ya cuando lo fuimos a Bahía, que mi padre falleció, no, cuando fuimos al estudio, la madre Rosita, una amiga que era de mi papá en Chones, le dijo que los llevara al hospital para conversar con nosotros, reírse. Entonces fuimos, ya la íbamos a visitar cada 8, así le íbamos llevando fruta, algo para ella. Que de Chones le tocó el pase a Bahía también a ella. Y consistió que nosotros fuimos a estudiar a Bahía también. Y de pronto, la madre Rosita, hubo huelga de doctor, en fin, no sé, y no había quien le ayudara. Y le pidió a mi papá que me dejara para que le ayudara a ella. Y ahí yo vi también un poco de parto y me concentré. Y largo día después que me casé, ya eso me sirvió bastante para yo ayudar a auxiliar las amistades, que no había quien las auxiliara. Y gracias a Dios y a la Virgen Santísima, hasta las 2 niñas de don Hernán, ¿no? ¿Todos? No, ya las 2 niñas mujeres fueron. ¿Los mayores también? El de Castañedo. Gracias a Dios que como 50 niños que el Señor me ayudó a ayudarles a esa madre a traerlos al mundo, no hubo problema de que no hubo nada ni para los niños ni para ella. Solamente un niño falleció, pero ya nació muerto porque la mamá abusó, que estaba con dolor de parto, y fue a lavar un estero, bajó una loma, subió y después de eso se puso a pilar arroz. Entonces el niño ya cuando nació, ya nació como cadáver. Ya se le vino la sangre por la nariz. Se le había venido, murió el niño. Oiga, y antes a las mujeres que parían, Sí. las tenían 7 días encerradas dentro del toldo. 8 días. 8 días, ¿por qué? Porque ya eso era cuestión de los accidentes, pues. Ya se quedan así, pues no dicen que el rezo, pues, fue herencia de los mayores que los dejaron. Pero ¿por qué los 8 días? Por el motivo que dicen que hay sobreparto. Y que el sobreparto muchas veces las lleva a la sepultura. Y que por eso tenían que estarse cuidando los 8 días para no enfermarse. Ya los tenían hasta los 8 días en esas camas aburridas. Pero bien cuidadas, bien alimentadas, de lo mejor. ¿Qué comían? Gallina, Solo gallina. huevo, tortilla de huevo, chocolate, caldo de fideo. Así la comida más buena que se les podía darle. Queso. Colada de maíz para la leche del bebé, que le aumentara el chocolate. Y a los niños los amarraban como momias también, porque le amarraban desde arriba hasta abajo, los forraban, pues, ¿no? ¿Ah? Ya eso fuera ahora, ¿no? Como la tercera, Ya. sí, edad, digamos. Porque antes no los amarraban así. Porque yo quise amarrar los míos así, lloraba, gritaban, y el finadito mi esposo me hacía desbaratarlos, que se ahogaban los niños. Y cuando viendo que el niño se modela bien bonito, rectito, pero a él no le gustaba que los bebés lloraran. Bueno, que ahora somos chuecos nosotros algunos, ¿no? Pero es por el motivo que cuando uno los baja, los lía bien bonito, lloran, unos son llorones, se angustian, se desesperan. Hay que desbaratarlos para que ellos cojan el aire. Sí. Así fue. ¿Y durante qué tiempo fajaban al niño? Hasta los 2 meses, o según el niño se acostumbrara.
Porque cuando los fajaban y se enseñaban a la faja, dormían bastante. Y los que no se enseñaban, por cualquier cosita se asustaban, ya no dormían. ¿Sí? Y de calentarlo hasta el mes, más del mes, había que calentarlos con brasa. ¿Cómo era eso? Se ponía brasero para calentar el bebé, todo el cuerpito, la barriga, todo, como un baño. Ya después que lo bañaba, después que le quemaba el ombliguito, le aseaba, ya se calentaba. Y ahí se acotejaba y se ponía a dormir. ¿Qué calentaban? Trapito. Trapito, y se calentaba el cuerpito. Después que se le quemaba el ombligo. ¿Cómo le quemaban? El ombligo se le quemaba con vela, y cuando no había vela, con lámpara de querosín. Oiga, usted hablaba de que cuando estaban pariendo, Sí, se rezaba. sí. ¿Y que había alguna oración especial? Cuenta de Caimito. ¿Había una oración especial para ayudar al parto? Sí. ¿Cuál? El creo en Dios Padre. Eso siempre lo hemos tenido toda persona que hemos ayudado a auxiliar a una partera, a un enfermo, le rezamos y le hacemos rezar. Y si ella pues está angustiada, no puede, el que está calentándole, ayudándole, está orando al Señor por esa alma, por esa persona. Y como el Señor es tan bueno, divino y poderoso, los oye al que le pedimos y al enfermo. ¿Y cuál es esa oración? El creo en Dios Padre. ¿Cómo es? ¿No lo sabe? Y que usted no es católico. Sí, soy católico, pero no la conozco. ¿No la conoce? Vea, el creo en Dios Padre es, ya uno ora todo al Señor. Entonces ya uno dice, creo en Dios Padre, que sí le va a ayudar al pedido que uno le hace. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia y por el Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. Padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó. Se me escapó, pero ya es poco lo que le falta. Esa siempre era mi oración, orar al Señor, pedirle por esa persona, fuera hombre o fuera mujer, cuando caían graves con cólico, que se morían. Me mandaban a ver para que le hiciera bebidas, sobetones, calentarlo todo el cuerpo, sobarle agua caliente en botella. Esa ha sido mi oración favorita. Oye, En viaje, en lo que sea, yo la pongo. Y no se me hace vergüenza pedir a mi Padre Dios lo que yo quiera. Sí. Para calentar, volviendo al tema de los niños, para calentar a los niños se utilizaba alguna hierba, Sí. ¿Qué hierba? El romero, ¿Ya? el palo santo. ¿Eso cómo lo...? Se le ponía ahí, a las brasitas. Ahí venía uno, después que calentaba el niño, ponía las brasitas y lo pasaba en cruz, ese humito. Le cubría el cuerpito y ahí ya uno lo vestía. El pañalito que le iba a poner también se le cubría así por esas hierbitas secas, y se le ponía el pañalito. Ese era un saumerio. Exacto, eso le hacía de bajar el frío al niño, las gases. Oiga, y las personas que asistían como usted también las trataban súper bien, pues. Sí, para que bajo la pobreza de ellos bien. Usted se iba con los huevitos. Sí, me regalaban, bajo la pobreza de ellas siempre me daban cualquier cosita. Claro. Sí. Alto, todavía conservo una puerca que un señor humilde me regaló, una lechona de parto que no tuvo que darme. Pues tuvo un parto bien mal la señora también. Un día y una noche y al otro día. Sufrió ella bastante y sufrí yo ayudándola también. Porque ahí solamente no sufre la parindera, sino que la que está ayudando también. ¿Y cómo hacen para ayudarlas a parir? ¿Que le aplatan la barriga? ¿Qué le hacen? ¿Ah? Se ora al Señor y la criaturita se acomoda, pues, Señora, para que baje. ¿cómo le dicen? Pues yo no... Cuando ya el parto viene, ya anuncia que viene, pues. Entonces ya esas son cosas de Dios que le ayuda a la mamá, a los pujos, a bajar. Y si uno la ve que está débil por falta de alimento, de calentura, la ayuda.
También hay que darle esas ayudas. Como los doctores, porque le ponen una inyección. Pues. Entonces nosotros lo que hacíamos era sobetones, vaporcito bajo, consolarlas y así, bebidas darle. Y después del parto esperar los 45 días. Sí. Así era, ¿no? Sí. 45 días y otro más para adentro. Dependía, pues. Si Dios les daba hijos rápido y si no, no, pues. Antes parían rapidito, pues. Sí. Y unos niños bien rollizos y no morían casi los niños como ahora mueren. Y esas épocas eran bonitas, ¿verdad? Las mujeres. Esas épocas eran bonitas, las acciones, esto de que usted dio, que usted vivió, de la forma como usted ayudó, por ejemplo, al sector donde usted llegó. Sí. Como que nosotros fuimos las primeras que hicimos el recinto de la cristiandad por ahí, porque como le digo, por los morenitos nomás vivían ellos en la cañita del río, del pescadito, de la carne monte, pero no había casi mayor gente. Después fue que ya fue yendo cuando se hicieron las cooperativas, que ya se descubrió el estudio de las cooperativas, de las lotizaciones, pero ya eso fue a lo último. Pero más antes por las mujeres, de los señores que llevábamos a trabajar, de los que iban a hacer desmonte, así, pobres pues también ellos. Y allí en esa época de la cristiandad se les enseñó, por ejemplo, a esta comunidad, a estas personas, a disfrutar, por ejemplo, de una fiesta religiosa, de rendirle pleitesía a un santo, por ejemplo. Homenaje. Un homenaje a un santo, por ejemplo. Sí, también les enseñábamos. ¿Qué santos homenajeaban? Antes pues había, pues la gente era devota. Bueno, ahora hay, pero ya ha muerto un poco, ya se ha ido destruyendo. Que uno eran devotos a María Auxiliadora, otro a la Santísima Trinidad, otro a San Antonio, otro a San Pablo, a San Ramón, y así indiferentes, cada cual. Tenían devoción, pues, ¿no? Como yo, pues yo la Virgen Dolorosa. Era devota. Yo era devota a la Virgen Dolorosa, y soy todavía. ¿Por qué a la Virgen Dolorosa? Porque mi vocación fue para ella. ¿Aunque? Por el servicio que usted daba a las personas. Sí, también. ¿Y se divertían en su comunidad también? Bastante, ¿Qué hacían? para Navidad, para Año Nuevo, comelonas, matábamos puercos, gallinas. Los varones tomaban, chupaban, bailaban, se divertían. ¿Para qué? Todo bien. ¿Cómo se divertían? Bailaban, cantaban. ¿Con guitarra? Con guitarra. ¿Qué más? Vitrola. Después ya último vinieron los radios. El que tenía más platita compraba vitrola. Y el que no, pues, guitarrita. ¿Y bandolín? Bandolín vino a lo último. También. ¿Y el asunto de los chigualos? ¿Qué recuerda usted de los chigualos? ¿Cuándo fue usted a los chigualos? ¿Desde cuándo recuerda usted haber estado en un chigualo? Siempre donde mi suegra. Donde mi cuñado Heráclito, Cedeño. ¿Cómo eran? Cuéntame. Esa época pues hacían la fiesta del Niño Dios, arreglaban fuera abajo, fuera arriba, una ramadita. Ahí hacían el Belén y ahí ponían el Niño Dios. No es ahora como lo esconden, ahora lo esconden para buscarlo. La nueva moda, no sé si hayan escuchado, que lo esconden y lo van a buscar. El que lo haya es padrino o madrina, el que lo haya. No, esa época no. El niño lo tenían allá tapados en hierbitas o en papelitos picados. Se bailaba desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Ya a las 12 de la noche ya los padrinos ya eran elegidos por los dueños de casa.
iban al pesebre, ya hasta ahí esa época se bailaba esa hora, y ya decían que ya iban a sacar al niño Dios a la procesión. Ya llegaban, sacaban, ponían ya, destapaban el niño, ya lo cogían y ya ponían el estribillo. Y ya ahí sí ya ponían los cantos, todos, los versos. ¿Cuáles eran los estribillos? Los estribillos eran como los versos mismos casi, más repetidos. ¿Cómo eran? Uno era pajarito verde, color de limón, niñito bonito de mi corazón. Ya nació el niñito, ya nació el niñito de mi corazón. ¿El ritmo cómo era? ¿Cómo era la cancioncita? Ya estoy un poco olvidada, pero era animado, era bonito. Sí. Y ya de ahí la gente todo iban diciendo verso y diga porque tenían que decir y hable porque tenían que hablar, si no le decían que aquí había ido a la fiesta. Sí. ¿Y de qué versitos, aunque no sean cantados no importa, pero de qué versitos del niño se acuerda usted? Niñito bonito. Bueno, si ya estaba el niño en el pesebre, se le decía niñito bonito, bracitos abiertos. Reciba visita en su nacimiento. Sí. Y si así era porque el niño andaba en la procesión, se le cantaban versos de llegada, animados. ¿Cuáles? Arriba en el cielo se oye tronazón, ese es el niñito que viene en avión. Ellas sí cantaban en distintas maneras. El que sabía mejor, cantaba mejor, y el que no sabía mucho, pues ahí, de cualquier manera, pero cantaban. Animaban la fiesta. Y la fiesta seguía, era una sola. De la cual, si querían bailar, la gente que estaban animados, no, ahí sí no, amanecían cantando era, y haciéndolo, las ruedas. Ahí sí hasta las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana daban el café y se iban a dormir a la posada. Sí. Ya a los 8 días era que eran las visitas. A los 8 días los padrinos de un lado, de una casa, de otra casa, se ponían de acuerdo que iban a hacer la visita a esa noche a un niño Dios. A la otra noche, al otro 8 días, iban al otro personal, a la otra casa. Y así se daban los versos y los chigualos. Cada 8 días iban a solamente una casa. ¿O habían varias casas haciendo un chigualo al mismo tiempo? Sí, si otra partida se unían a otra parte, se iban. Si les tocaba encontrarse, se encontraban. Pero en una noche coincidían varias casas. Exacto, sí, sí. Y si no coincidían de todas las noches, cada 8. A la final, que el mes de diciembre era de fiesta, era animado. Pero ya ahora no hay eso. Que así me decía don Manuel, el que lo hizo, dio para sembrío de la boya, que él quisiera vuelta, que ese tiempo de atrás volviera adelante. Y ahora es bien difícil ya, todo se va haciendo costumbre. ¿Usted recuerda otros versitos que nos pueda regalar? Regálenos todos los versitos que usted recuerde, los del niño. Verá que ahora no estoy muy concentrada, porque esto ha sido de pronto, que si me habían avisado yo había hecho una copia. Pero de los que se acuerden, porque ¿cuáles se acuerdan? El 2 de febrero florecen las dalias, niños de esa fecha, niño no se vaya. Dime niño lindo, dime qué querés, una virgen bella y un padre José. Ahí. Más, todos los que sepan. La Virgen María quiere a los Manueles porque su hijo llama Manuel de los Reyes. Este niño lindo nació en un jardín, por eso le llaman glorioso y sin fin.
ven acá. ¿Algún otro que se acuerde? El niño es chiquito, grande en su poder, ni un árbol se mueve sin permiso de él. En pajitas verdes yo lo vi nacer, muertecito de frío al amanecer. Y luego, cuando ya terminaban de cantarle al niño, ¿qué hacían con el niño? Cuando ya empezaban los juegos de rueda. Ya ahí le decían que todos los que habían cantado, los que habían estado animando la fiesta, se emparejaban para cantar los versos. Cantaba un hombre y cantaba la mujer, al niño Dios. Y que esa misma pareja salieran a hacer la rueda. Y cuando hacían la rueda eran emparejados. Ya. Y ahí hacían del juego que quisieran hacerlo. ¿Qué juegos había? Había el de la pájara pinta, había del sombrerito, distintas variedades de juegos. ¿Usted nos puede cantar la pájara pinta? ¿Usted recuerda la pájara pinta? Un poquito, no tanto. ¿Ya? Pero estoy afónica. Dale despacito nomás. La tonada era esta. Todos los de las ruedas aplaudían al mismo ritmo del canto. Que decían, estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón. Con el pico recoge las ramas, con las ramas recoge el amor. Ya, esa era una pieza, pero todos animaban. Un parejo estaba dentro, con la pareja bailaban. Entonces ahí se daba un verso, se decía una estrofa y decían el verso. O sea que ya la pareja que estaba allá adentro con el hombre, ya. Ya ahí decían el verso, el hombre se le arrodillaba a la mujer en el juego. Que sea me arrodillo al pie de mi amante para pedirle fiel y constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Si el hombre era avispado, le daba el beso a la mujer. Y si no era avispado, no le daba. Y si ella también era avispada, no se dejaba poner el beso. Eso era una fiesta. Bueno, y así continuaba. Y ahí era que se enamoraban porque tenían la posibilidad de coquetear con las muchachas, ¿verdad? A lo mejor, pues sí, todo era una fiesta, una emoción, pues. Y que aprovechaban porque los papás eran celosos y no los dejaban conversar así como los muchachos conversan ahora. Entonces, No. como que le agarraban la mano, le pasaban un papelito. Y en ese caso, le guiñaban el ojo, ¿qué? y en ese caso la mano era la que más sufría. La verdad hay que decir, pues. No, antes pues era distinto para uno enamorarse, no es como ahora lo moderno, ¿no? Sí, Antes era más bonito, así, bonito era. más pues. romántico era. Sí, la verdad era. Dice que Porque- se enamoraban con cartas. Con carta, y hay veces nomás de lejos, el alcahuete era el que más trabajaba. Sí. Cuando oían decir, fulana se va a casar, tal día la vienen a pedir, eso era una sorpresa para los demás, para las amistades. Así era, el tiempo antes. Oiga, y de esos versos de los juegos de rueda no recuerda usted. Poco, sí, pero poquito. Como Como... por ejemplo. Yo vi la variedad en una sala tendida. La muerte solo es verdad, lo demás todo es mentira. También sabían decir, bueno, ahí decían de todo. Unos bien, otros mal. Decían, aquí te estoy mirando cara a cara, frente a frente, sin poderte decir lo que mi corazón siente. Por el filo de una espada me atrevo a subir al cielo para coronar tu frente, hermosísimo lucero. Y así, no me recuerdo más, pero sí. ¿Recuerda? ¿Sí ves? Se le salen facilito.
No, eso es que el Señor me lo puso, pero ya no hay más. Dígale al Señor que le pongo los mismos. Diga usted, ore por mí. Ajá. Ay, casi la aplasto. ¿De qué otro se acuerda? A ver. Hay uno que decía, ¿te acuerdas cuando pusiste tus manos sobre las mías y llorando me dijiste que nunca me olvidarías? ¿Se da cuenta que usted también sabe? Diga. Dígalo usted, yo quiero saber lo suyo. Contéstele, contéstele. Y no sé contestar, ya me olvidé. Así. ¿De qué otro se acuerda? Regálenos. Me quisiste, yo te quise, me olvidaste, te olvidé. Vos tuviste la culpa tú primero y yo después. Ya está ahí, ya nada más, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando dijiste que tu amorcito era yo, que nunca revolverías la lenteja con el arroz? Oye, Así es. A ver, sí. Diga. ¿qué iba a decir? Nada más. De esos juegos de rueda, además de la pájara pinta, además del sombrerito, ¿qué otros juegos cantaban y jugaban? Había también el que le decía de la suegra. ¿Cuál es ese? Ese decía, ya se casó mi hijo, ya tiene mujer. Levántese, nuera, a hacer lo que hay que hacer. Y ella le respondía, si yo me he casado es para ser señora, yo no me he casado para barredora. Ella le decía, levántese, nuera, ahorita ya me estoy acordando, levántese, nuera, a lo de costumbre, a barrer la sala y apagar las luces. Y le decía a la nuera, si yo me he casado es para ser señora, yo no me he casado para barredora. Y le decía, pero se bailaba, pues era animado. Y le decía a él, la señora, hijo, tu mujer no me está gustando, al pie de la letra me va contestando. Y el tonto ese le decía, discúlpeme que hablo mal, porque un hijo nunca puede poner en contra a su madre. Si ella le contesta, tiene su porqué, tiene su marido, tiene quien le dé. Hasta ahí me acuerdo. Y así habían diferentes. ¿De qué otros más se acuerda? Del sombrerito, pero ya casi no. El baile del sombrerito se baila en esta manera, y dando la media vuelta y dando la vuelta entera, con el sombrero en la mano poniéndoselo a cualquiera. Ahí le ponían el sombrero a uno, a dos, porque esos dos entraban a jugar, a bailar. Y cuando iban saliendo también ellos dos ponían el sombrero a otra pareja. Pero era bonito, era animado. Ahí le ponían el sombrero a un lado, ese era el ladrón, y el enamorado era el ojo. Sí. ¿Qué otros juegos había? Había uno de la mata de ají. ¿Usted no lo jugaba? Maravilla. ¿Cuál era ese? Ese decía, no sé si sea ese, pues, A ver. que este es el baile de la maravilla, que el que no baila se le dan la canilla, y les pegaban las canillas para que bailaran. Y bailaban. Ya de ahí no me recuerdo, ya estoy olvidada. ¿Adivinanzas aprendió usted? Poco. Sí aprendí, pero me olvidé. No. Casi ya poco sé. ¿Alguna que se acuerde para que nos haga adivinar? Yo les digo a usted y ustedes me dicen. Ya. A ver, Ya ve, claro te digo y no me entendés. ¿cómo es? Ya ve, claro le digo y no me entendés. La llave. Bueno. Ya no sé más. Estoy olvidada. ¿Cuál? ¿A usted, su papá o su mamá, o sus abuelos o sus tíos, o alguien mayor, le contaron cuentos alguna vez? Sí. ¿Qué cuentos había? Antes era la diversión de los mayores, pues.
No me recuerdo mucho, pero sí contaban cuando llegaban familia. Esa era la distracción de ellos para reírse, para conversar. No me acuerdo mucho, no me acuerdo decir. En eso casi no me capté. Oiga, y también habían creencias, por ejemplo, que dice que cuando se caía la cuchara, iba Un hambriento. un hambriento, una cosa así. ¿Qué conoce usted? Sí, ¿qué conoce usted? Bueno, como los mayores antes decían así, pues, ¿no? ¿Qué cosa decían? Que cuando la cuchara se caía, pues, llegaba uno con hambre. Cuando la candela hablaba, llegaba un cuentero. O cuentera, bueno. Así, cuando la Valdivia cantaba que moría alguien. Cuando había arcoíris, porque iba a haber invierno. No se da todavía. ¿Buen invierno o un invierno muy fuerte? ¿Cómo? Fuerte el invierno. Y de esas hierbitas conversábamos, ¿se acuerda? Sí. Sobre, generalmente la gente mayor siempre tiene mucha sabiduría acerca de un montón de hierbitas que usan para un montón de cosas, para calmar dolores, para curar cosas. ¿Qué sabe usted, de qué hierbitas conoce usted que tienen así esos poderes curativos? Bueno, yo acostumbraba a dar de esa hierbita, la hierbabuena, el oreganón para alcohólico, esos dolores, para vómitos. Así una hierbita que había como bejuquito, finita, suavita, que uno la apretaba y era olorosa, le decían caramelito. Eso era muy bueno también para todo dolor. La hierba luisa, los cogollitos siempre para la presión. O sea que antes no se escuchaba de la presión, de colesterol, nada de esas cosas, sino que le dolía el corazón porque le dolía el corazón, le dolía la cabeza porque le dolía la cabeza. Pero ya ahora a base del estudio, de los exámenes ya hay por colesterol, el diabetes, ya tantas cosas, pues no. Entonces, yo les hacía el agua de cogollos de hierba luisa, porque hasta yo la tomé. Agüita valeriana, de una hierba que crece como paja, pero es buena, aromatizada. Y así distintas clases. Hay una hierbita que abre bonita la hojita que le dicen Johnson, del blanco, Johnson el rojo, hay del chiquito y del grande. Y más que todo para las señoras de parto me gustaba darles la ruda. La ruda y la Zaragoza siempre eran contra del pasmo o de la infección que es ahora. Sí. ¿Cómo se las daba? El agua de ruda por agua de pasto. Y muchas veces también en la bebida de pasmo acostumbrábamos a alinearle una botella aparte para ella, ¿no? Porque antes la gente cuando daban a luz la señora, las amistades se acercaban a conocer el bebé y a tomar el trago. Se humaban, comían bastante, era una alegría cuando llegaba un bebé. Y le preparábamos la bebida de ella o ella la preparaba aparte con palo santo, no, palo ruda, canela, pimienta de dulce. Ya le dábamos, después que daba luz, le hacíamos algo. Le hacíamos algo, el quemado, y le dábamos antes era la Mejoral, Dolorines. Le dábamos una para la bebida, para que el vientre limpiara la maleza que le quedaba, en una palabra decirle, residuo. Con eso le controlábamos. Y el emplasto de ajo al vientre con cebo de vaca, caliente, derretido.
el ajo machacado con la ruda. Es la hierbita de romero del que se le ponía al niño para el pañalito, sahumarlo. Eso le hervíamos y le hacíamos tomar. Entonces eso le lavaba por dentro. Y eso evitaba que ella se infecte. Que bajara toda la maleza, que le lavara por dentro. Y a los 3 días le dábamos el purgante. ¿Con qué la purgaban? Castor y resino. 3 frascos. Y con esas cosas el vientre lavaba. Y antes no se veían ahorita tantas cosas, problemas del vientre de las mujeres, infecciones. No se veían esas cosas antes. ¿Qué más de esas hierbitas? Toronjil. ¿Eso es para qué? Para todo dolor. Todo eso Con gonas, todo eso. se toman. Se toma, sí. Y de ojo y esas cosas, eso no. También, Usted curaba también. también sobaba, sí. ¿Mm? También sobaba a los niños, las personas que les daba esas cosas. Con aguardiente molido. Con aguardiente se molían las hierbitas y... ¿Qué cosa? Un gusano. Gusano, sí. Con aguardiente se majaba y se calentaba y se le sobaba al niño. Y una postura. Como se aliviaban 3 días. Y después se bañaban con los montes de bañar los niños guiados. ¿Qué montes eran esos? Eso le poníamos una planta que le decían tomatillo, todavía hay. Le poníamos la hoja de naranjo, la hoja de limón, la hoja de hierba luisa. Se le daba a los 3 baños tibiecitos, la agüita tibia. Oiga, y dicen que los niños también a veces tenían como, ¿qué era? Espanto. Se asustaban, sí. ¿Cómo se los curaba? Así dándole subetones y bebidas, fajándolos, que no se asustaran, haciéndole silencio, que no les hicieran bulla. Y alguien me contaba alguna vez, pero no me acuerdo para qué era ese remedio, que los metían al agua. ¿Usted no ha escuchado de eso? Cuando eran bravos. Pero ya grandecitos, pues. ¿Ya? De cabeza, ¿no? De cabeza, sí. Todo al agua. Para que no fueran bravos, pero ya estaban grandecitos. Grandes, pequeñitos, no, pues. Sí. Oiga, ¿sabe algún refrán? Los veteranos también decían muchos refranes, ¿no? Sí. ¿Sabe usted algún refrán? Bueno, me decían, siempre yo escuchaba a los mayores que me decían, dime con quién anda y te diré quién eres. En la boca del horno se quema el pan. Ya no me recuerdo, ya poco. Pero sí eran animados así para decirnos, conversar cuando estábamos ya desocupados. Casi no. En los tiempos de antes pasaba algo diferente a lo que pasa ahora. Me refiero a que a los jóvenes como que sí les gustaba estar con los viejos, ¿verdad? Sí. Como que los jóvenes sentían que aprendían de ellos. Sí. Eso pasaba. De los papás. Que siempre los jóvenes andan más con los papás. Yo me he encontrado muchas personas que dicen que que ahora la juventud de pronto ya como que a los más viejos, a los mayores, a los veteranos, ya como que no los escucha mucho, como que ya tienen otros intereses, pero que de pronto en sus tiempos a ellos les gustaba andar con los mayores porque los mayores
eran muy sabios, sabían Sí. muchas cosas y a ellos les gustaba aprender de ellos. Los educaban, les enseñaban. Y el que era inteligente captaba. Sí. Oiga, ¿alguna poesía? No. Sabía, pero estoy olvidada. Oiga, No me y recuerdo. solamente una cuestión última. Sí. En sus tiempos habían veladas. Sí, habían. ¿Cómo eran? Veladas, pero ¿de qué veladas? No, veladas de ¿De las cadáver? velas que hacían. Ah, sí. ¿Todavía se dan? ¿O no se dan? Sí se dan todavía. Pero eran como distintas, ¿no? Ah. Sí, sí se daban. Y hablando de las otras veladas, ¿qué velorios recuerda usted? Además, por ejemplo, de las fiestas del niño, ¿qué otras fiestas había? De San Pablo, de San Pedro, San Antonio. Y así, diferentes santos, vírgenes ¿De las cruces? también. Y en estos velorios se hacía siempre lo mismo. No, ahí era rezado y cantado. Pues. Para velorio de santos ha sido velado y cantado, a la costumbre de nosotros. ¿Usted recuerda algún cantito, algún rezo? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? El rosario que siempre rezaban el rosario. Yo sé el rosario. Pero había algún cantito. Sí, bueno, ya ahora son todos modernos, ya casi los antecedentes ya poco. No, pero de lo que usted se acuerda. Ah, sí, sí, un poquito. De la Dolorosa. Sí. Dígamelo. Salve dolorosa mi afligida madre, salve tus dolores, ya todo lo sabe. De la cruz pendiente Jesús muerto yace, y no hay quien consuele a esa triste madre. Lloran las estrellas, las rosas se parten, enlutece el cielo en duelo tan grande. Ya está ahí, ¿no? Y oraciones de San Pablo, Sí, de San Pedro. también. ¿Cuáles son? San Pablo fue tan querido y un Señor tan milagroso. Líbreme, San Paulito querido, de culebras, cientopiés y animales ponzoñosos, principalmente la ponzoña del demonio por amor a Dios. ¿Y la de San Pedro? La misma. Ah, Esos dos santos andan juntitos, pues. Claro. Sí, pues. ¿Y cómo hacen acá hacen las fiestas de San Pedro y San Pablo? Hacían, pero ya se fue el Señor que los hacía. Se sacaba en procesión y se cantaba. Pero habían los gobiernos, y el gobierno de negros, y el gobierno de blanco, o no, era solamente como velorio de santos. Como velorio de santo. Ese gobierno que usted me dice, eso siempre se da en las comunidades más amplias, como el Carmen, como la Bramadora, ya que son más pueblos, pues. Ya en recintos más habitantes, no en capillas más, ya. Eso sí, lo dábamos en Bahía cuando yo era catequista. Era presidente blanco y presidentes negros. Cada presidente cogía su caballero blanco y negro. Y el que bailaba con una pareja de los blancos era castigado, pagaba multa. Y el que bailaba con los negros también, tenían que respetarse. En el mismo salón, en la misma pista bailaban todos, pero respetados. Les cobraban la multa para fondo de la iglesia. Pero esas fiestas sí eran bien hechas, bien lindas. Pero esa fiesta la venía a hacer la madrina de San Paulito y el padrino, todos los años. Ellos nomás venían para la procesión, pero la novena la hacíamos los catequistas, todos. Ellos nomás venían a sacar al santito en procesión y ellos traían de allá la culebra en bandera. Elegante. ¿Y había el baile de las banderas? No, en esa época no había el baile de las banderas, no. Ya llegaban, ponían la bandera al puesto de ellos y ya se hacía el baile y bailaban. Era todo.
¿Y desde cuándo recuerda usted que se celebraba San Pedro y San Pablo? ¿Desde qué edad se acuerda usted de esas fiestas? Bueno, ya esa fiesta me recuerdo cuando tenía unos 8 años. ¿Y su mamá y su papá le contaban que en los tiempos de ellos también habían esas fiestas? Sí. Sí, siempre ellos eran padrinos de por ahí, pues. A ver, para poder avanzar un poquito más, dice que cuando usted iba con su hijo, Sí. a ver, que usted no quiso, usted dijo, yo le voy a mandar los dulces, de ahí comencemos. Voy a mandar los dulces, las velas y el vino, dije yo. Pero yo no voy a ir porque no me han tomado en cuenta. Bueno, cuando ya me fui al Carmen y regresé, una enorme guascama me asustó. Pero imploré al Señor y a San Pablo bendito, ese animal se fue y no me hizo nada. Un pilo de culebra casi de este vuelo, ya era como sierpe. Pero gracias a Dios que no me tocó, no me asustó nada, nada. Cuando yo nombré a San Pablo bendito, viró la culebra a la cabeza y se fue yendo, se fue yendo, se fue. Hasta lo último. Ya, y ese fue un caso, ¿y el otro caso? El otro caso fue que mi hijo Jesús, había un señor que trabajaba ahí con nosotros y él hacía el velorio todos los años. Era soltero, pero él de ahí llevaba el maíz molido, el café, el maní, todo compraba para llevar hecho. Y lo convidó al velorio. Entonces dijo, andaban trabajando un perdido. Y le dijo, yo sí voy, dice, pero por vacilar. Y le dijo el dueño del velorio, bueno, no importa que así sea vacilar. No demora ni media hora y una X de 3 varas acá se lo coge. Oye, pero es que es malo hablar de la religión. Sí. Pero así mismo como San Pablo le manda el castigo, también la salva. Sí, también la salva, sí. Sí. O sea, si usted lo invoca y se arrepiente, La salva. Oiga, doña, ¿usted escuchó hablar alguna vez de que cuando habían crecientes, cuando el río crecía mucho, cuando se inundaba todo, venía pero así un torrente de agua, salía una sierpe de 7 cabezas y un montón de cosas? ¿Usted escuchó alguna vez? Sí, escuché. Y eran unos 7 años, bajó una, antes de represar ese último año que represaron el Río de Oro, ahí bajó una. Pero yo no la vi, sino que me conversaron mis amistades. Una enorme sierpe, o sea que son 7 culebras en una. Que los ojos le brillaban con la luna. Era bien crecido el río, bien alto. ¿Dónde viven? Dicen que en los bosques, en huecos, saben decir, así en derrumbes, y que ya en el invierno salen. ¿Sus papás le contaban también? Sí, conversaban mis mayores. ¿Alguna vez su papá se encontró con una? Bueno, no le doy razón si le encontró o no, porque no tuvimos conversa nada de eso. Pero de pronto nunca les alertó, no, cuidado cuando el río está muy crecido, de pronto... No, de eso sí lo decía, porque él era bien nadador. Eso sí lo decía siempre, tuviéramos cuidado en el río así, porque de pronto las culebras podían bajar y podían matarnos, que tuviéramos mucho cuidado, eso sí. Oiga, doña, y nos estamos olvidando de algo súper importante. Sí. Antes usted me comentó que tenía algunas memorias, algunos recuerdos del tren. ¿Del tren? Ajá. No. ¿No? Otra ha sido. Ah, no, ahí estábamos en su casa. Que yo le pregunté si usted había escuchado alguna vez cosas del tren. No, del tren no tratamos. Antes eran los ferrocarriles, Ajá. que se daban como ahorita las reinas.
los autoferros. Ferrocarril. Ferrocarril le decían, pues. ¿Y qué- Carriles Carriles, también, sí. sí. Ya, ¿y qué recuerda usted de eso? En eso me tocó viajar, pues, de Chone a Bahía, pues. Claro. Se cogían nocturnos, que andaban en puro riel de fierro. Sí. ¿Qué edad tenía usted? Tenía una edad como de 10 a 11 años. Pero ya más antes, por eso cuando ya llegamos a Bahía, pues, que fuimos de Chone a Leonidas, a Bahía, ya los tocó ir en eso. ¿Qué tal era el viaje ahí? Un poco aburrido. Porque muy despacito. No tanto despacio, sino que cerrado. Habían ventanillas de vidrio, pero poco. No era bien aseado tampoco, no era bien controlado. O sea que usted no podía ir viendo el paisaje a lo largo de... Sí se podía ver, pero no mucho, por lo que tapaban las ventanillas bien tapadas, pues. No es como ahora que uno, pues, abre las ventanas para recibir el aire, pues. Y eran las ventanas que habían, pues, pequeñitas y así, las delanteras. Para atrás no. Oiga, ¿y hasta cuándo viajó usted en ferrocarril? Viajamos Porque luego ya... una temporada de eso cuando unos 6 años todavía los tocó, sí. Que antes no habían las carreteras como ahora hay, de Chone a Bahía, del Carmen a Chone, no habían esas vías arregladas, sino que eran puros rieles. En riel era que andaban los carriles. Ahí le decían era carriles, sí. Que había uno a las 4 de la mañana y el otro a las 6 de la mañana. ¿Cuánto tardaba? Tardaba algo. Y me parece que en que salíamos de madrugada llegábamos a las 7, 8 al Chone. ¿8 de qué? Del día, de la mañana. ¿De dónde a dónde? De Leonidas Plaza a Chone. O sea, de una parroquia que hay de Bahía. ¿Y ahí dónde había estación? Expreso había una estación para ellos. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar paraba? ¿O era de un solo? En un espacio así, Pero desde que salía de Leonidas, ¿no? de Leonidas Desde que salía Plaza. de ahí hasta Chone, ¿era un solo viaje o paraba en No, ya no. Era una sola parada, un solo viaje largo. Sí, y de allá también un solo viaje largo. ¿Y usted recuerda cuánto valía o no recuerda? Los pasajes. Bueno, como eso eran los mayores que sacaban los pasajes, pues, turno. Porque ya daban así los papelitos. Sí. Mucha gente viajaba, todo el mundo viajaba. Todo el mundo. Y cuando no en lancha, por el río. Y los productos los sacaban también en los carriles. Sí, en los carriles. En lancha. Ya después, última hora, hubo 2 turnos. Ya cuando fueron arreglando las vías, lo mejor. Ya carro, uno de mañana y otro de tarde. No era más. Chévere. Muchísimas gracias. No hay de qué a la orden. ¿Y a San Antonio cómo lo celebraban? A lo mismo. Procesión, canto. Procesión y canto, sí. Ya, para él no la bandera, y la come. Sí. Bebidas, dulces. Pero en las de San Pedro y San Pablo también había. En fondas. ¿Ah? Cuando era en casa, sí. Pero cuando era así, en salón, pues pista que arrendaban para bailar, no, pues. Ahí en la fonda había que ir a comer. Los jóvenes que eran generosos, pues le daban a las parejas, y los que no, y los enamorados, pues les daban. Las señoras con el esposo, pues las llevaban a comer también. Así, diferente a las hijas, pues las llevaban los padres. Pero ya eso era, pues, de afuera, pues, en las ¿Y ahora fondas. las fiestas de San Pedro y San Pablo son iguales? No, ya no. Ya son diferentes.
¿Qué ha cambiado? Por lo que ya pues todo se ha modernizado pues. La tradición un poco se ha perdido. Sí, la tradición se ha perdido. Oiga, ¿y es cierto que si a mí, por ejemplo, me buscaban para que yo forme parte de la fiesta de San Pedro y San Pablo y yo me negaba, cierto que me encontraba una culebra por algún lado? Sí. ¿Es verdad? Todavía se da, sí. ¿Usted conoce algún caso? Sí. Cuénteme. 2 casos me pasaron a mí. Una vez yo estaba resentida porque el compadre, un señor mío vecino hacia adelante, bastante. Éramos 2 madrinas de por ahí, cerca. Y a una le vino a avisar y a mí no me avisó. Pero dice que yo estaba acá en el Carmen atendiendo a mis niñas que estaban en el colegio. Y no me encontró. Para mí yo decía que no me había tomado en cuenta, pues que yo siempre era la primera que me tomaba en cuenta. Yo me resentí, pues no. Entonces, bueno, con todo dije yo,